Hola, bienvenidos a una nueva entrega de estos apuntes astrológicos. Y el apunte de hoy se llama De Reyes y Astrólogos, un recorrido a través de hechos y leyendas. Le puse el número uno porque lo más probable es que grabe más de un material sobre este tema. Digamos es muchísima información, es mucha información y difícilmente puede entrar en un solo material. Además, quienes han visto otros videos míos saben que tiendo a extenderme, ¿no? Me cuesta mucho la brevedad. Bueno, lo cierto es que vamos a estar conversando sobre astrólogos relativamente modernos. Cuando digo relativamente modernos, me refiero a del siglo XVI para acá, ¿no? Más o menos. De vez en cuando puede ser que nos movamos un poquito hacia atrás, pero básicamente vamos a estar allí ubicados, ¿no? Del siglo XVI en adelante. Y la idea es familiarizarnos con algunos elementos de lo que sería la historia más reciente de la astrología, algunos personajes claves dentro de esa historia, y cómo no, a través de esos personajes y de ejemplos históricos, bueno, poner a prueba nuestras herramientas, nuestras técnicas, comparar un poco lo que hacemos hoy en día con lo que se hacía en la antigüedad. Eh, eh, Quienes me conocen saben que no soy un cultor de la astrología tradicional, este, y, y que admito que tengo definitivamente vacíos con relación a la astrología tradicional. Pero igual me gusta, igual me atrae, digamos, pasear un poco por esa otra forma de abordar la astrología que básicamente es mucho más orientada a los hechos, ¿no? Mucho más orientada a los acontecimientos, ¿no? Digamos que el desarrollo moderno ha ido agregándole a la astrología una gran cantidad de riqueza psicológica. Esa riqueza psicológica es mal vista muchas veces por los cultores de la astrología tradicional, los cultores modernos de la astrología tradicional, que de alguna manera dicen bueno, que eso realmente no es astrología, que cuando uno desde la astrología empieza a hablar de psicología, ya perdió la huella, perdió la pista, porque astrología es ver a través de los indicadores astrológicos lo que va a ocurrir. O sea, el verdadero astrólogo es el que es capaz de examinar una carta natal y decir a esta persona le va a pasar tal y tal cosa en tal momento. Y mientras mayor precisión y mientras más detalles, bueno, pues mejor es el astrólogo. Y en ese espíritu, uno de los ejemplos que se suele usar de lo extraordinarios que eran los astrólogos de la antigüedad. eh, y como digo, no tanta antigüedad, porque cuando hablamos de antigüedad en astrología nos tenemos que ir a los romanos, a los griegos, a los caldeos. Esto es historia moderna, o sea, desde el siglo XVI para acá estamos casi que entre contemporáneos. Este, y, y bueno, lo cierto es que un astrólogo de esa época, Luca Gaurico, este personaje que estaba aquí, aquí en la portada puse a Luca Gaurico, a Enrique II. Esta va a ser la primera historia de la que vamos a hablar, la historia de Luca Gaurico y Enrique II. Y por aquí puse a John Gadbury y el rey Carlos Gustavo de Suecia, Carlos X de Suecia, que sería el otro personaje, o sea, el otro par de personajes del que me interesa hablar. Si no me alcanza a hablar de Gadbury y el rey de Suecia en este material, bueno, quedará para el siguiente. Ojalá y me dé tiempo de ver las dos historias, porque
las dos historias se complementan, las dos historias son complementarias y por eso me interesaría por lo menos ver esas dos en este material. Bueno, pero les cuento, para quienes no ubiquen la historia, ¿no? Enrique II de Francia era un rey al que le gustaban las justas. Las justas eran ese deporte medieval que todavía sobrevivía en esa época ya más bien renacentista, donde dos caballeros con armadura cabalgaban el uno hacia el otro con lanzas y buscaban desmontar al otro caballero, ¿no? Esa era, digamos, toda la idea de la justa. Pero por supuesto era un deporte violento en el que ocurrían accidentes. Y a Enrique II le gustaba practicar justas. Y supuestamente Luca Gaurico, que era astrólogo de la esposa del rey, Enrique II estaba casado con Catalina de Medici, o Medici, ¿verdad? Catalina de Medici, este, y, y entonces eh, Gaurico era astrólogo de Catalina o le había hecho trabajos astrológicos a Catalina, no era que estaba contratado en exclusividad, no era que Gaurico trabajaba en una oficina al lado del palacio de Catalina, ¿no? No, sino que tenía una relación con Catalina como la tenía con otros personajes de la Europa de la época. Gaurico era un astrólogo muy famoso que había predicho exitosamente este, el ascenso de varios personajes que luego de haber ascendido efectivamente le agradecieron esas predicciones y bueno, le brindaron su apoyo. O sea, Gaurico era un astrólogo de la élite, o sea, sin duda alguna. Bueno, lo cierto es que Gaurico, supuestamente, 5 años antes de la muerte de Enrique II murió en 1559 y supuestamente 5 años antes, en 1554, Gaurico le habría escrito una carta en la que le advertía que entre su cumpleaños 40 y su cumpleaños 41 corría riesgo de muerte si participaba en torneos de justas, ¿no? O sea, si practicaba ese deporte que tanto le gustaba, bueno, entre su cumpleaños 40 y su cumpleaños 41, corría riesgo de recibir una herida fatal, pero además daba detalles, ¿no? Decía que era una herida fatal que podía hacer que perdiera un ojo y le podía causar la muerte. Y resulta que exactamente así es como muere Enrique II. Entre su cumpleaños 40 y su cumpleaños 41, en 1559, en junio de 1559, eh, eh, él participa en una justa y ocurre tal como le decían, o sea, una astilla de una lanza atraviesa su yelmo, le vacía un ojo y se incrusta en el cráneo y bueno, muere después de varios días de agonía, con unos dolores horribles y bueno, en fin, digamos que impactó mucho. En el momento, o sea, de hecho fue una muerte que impactó mucho en toda Europa y en el momento en el que ocurre, realmente desde un punto de vista del gran público, por así decirlo, lo que impactó no fue la profecía de Gaurico, porque bueno, supuestamente no era tan conocida, ¿verdad? Era algo que le había escrito privadamente al rey o a la reina, quizás se lo había escrito a la reina para que se lo pasara al rey, en fin, pero era una advertencia hecha en privado, se puede decir, ¿no? Una advertencia que Gaurico le había hecho llegar al rey a través de la reina o directamente, ¿no? Van a ver que hay una nota que dice que supuestamente le envió una carta al rey, pero digamos esta historia está llena de vacíos, ¿no? Vamos a ir avanzando. Bueno, lo cierto es que, como les decía, en el momento de la muerte de Enrique II, hay una profecía que inmediatamente llama la atención de todo el mundo, pero no es la de Gaurico.
es la de Nostradamus. Y la gran repercusión de la muerte de Enrique II dentro del el universo de lo esotérico, podríamos decirlo así, viene a través de esa profecía de Nostradamus, porque a diferencia de la supuesta carta, ya me oyen decir supuesta, ya ven que estamos poniendo en duda que efectivamente haya existido esa carta y esa advertencia de Gaurico al rey. Pero vamos en orden. Lo que definitivamente sí existió fue la cuarteta de Nostradamus, dentro de su libro llamado La Centuria, en la cual se hacía alusión a algo que inmediatamente la gente relacionó con este tema de la muerte del rey. Seguramente el nombre de Nostradamus es conocidísimo para todos ustedes y para esa época ya tenía fama de vidente, de profeta, de astrólogo también, por supuesto, ¿no? O sea, evidentemente Nostradamus manejaba la astrología, pero lo que hacía Nostradamus iba más allá del trabajo astrológico. De alguna forma se conectaba con algo que, como digo, ¿no? Está más allá de los límites propiamente de lo que sería la actividad del astrólogo, ¿no? No es que examinaba una carta y veía los aspectos y en base a eso empezaba a hacer sus profecías, sino que de alguna manera había una especie de trance que estaba por detrás, ¿no? de su actividad como profeta. Por algo se le recuerda más que todo como profeta, no como astrólogo, ¿no? No se suele hablar del astrólogo Nostradamus, sino del profeta Nostradamus. En un sentido, por supuesto, totalmente distinto al que se le da esa palabra en la Biblia, ¿no? Es una persona con la capacidad, o fue una persona supuestamente, con la capacidad para vaticinar el futuro. ¿Cómo gana esa fama Nostradamus? A través de este libro llamado Las Centurias, bueno, que está recogido en esta edición de editorial de Becky. Esta edición la conocí yo siendo adolescente y tiene un trabajo introductorio, digamos, muy bien escrito, por una autora llamada Mireya Corbaja. Y bueno, o sea, cuando lo leí realmente me atrapó. O sea, como digo, estamos hablando de la adolescencia y de una época en la que yo no tenía la más mínima idea de la astrología. Pero lo cierto es que en ese libro, eh, voy a quitar la cámara para que tengamos más espacio, o bueno, puedo dejarla un ratico más aquí. No, la voy a quitar, la voy a quitar mejor. Y, y vamos a leer lo que escribe María Corbaja sobre Nostradamus y la muerte de Enrique II. Después van a ver cómo regresamos al tema de Gaudí. Ajá, dice ella. Pero la profecía que más impresionó a sus contemporáneos y que le valió por sí sola fama y notoriedad mientras aún vivía fue la que consta en las centurias y se refiere a Enrique II, rey de Francia y esposo de Catalina de Medici. Dice de este soberano en la cuarteta 35 de la centuria 1: el joven león dominará al viejo, en campo bélico por duelo singular. En jaula de oro le saltará los ojos. Dos clases. Perdón, dos clases una. Luego morir con muerte cruel. Bueno, no es que de este soberano él dice esto. No, esta centuria está allí sin ninguna alusión a nadie, ¿no? O sea, como todas las centurias, este es el mecanismo por el que trabajaba Nostradamus, ¿no? Él escribía estas cuartetas, él las colocaba una tras otra, sin decir esto se refiere a tal cosa, ¿no? Sino como una sucesión de imágenes que supuestamente en el momento en el que se manifestaba
la correspondiente profecía, la gente iba a poder hacer la relación. Y en este caso realmente que es impresionante, ¿no? Sobre todo porque el noble que desmonta a Enrique II era un personaje cuyo apodo era el León Joven. Entonces ya por allí, ¿no? Eso de que el León Joven domina al viejo en campo bélico, duelo singular, bueno, es tal cual, ¿no? El León Joven sería el noble con el cual está combatiendo Enrique, el León Viejo es Enrique, el campo bélico es ese espacio en el que se enfrentaban en las justas. La justa es el duelo singular, ¿verdad? El duelo uno a uno. En jaula de oro, y esto es impresionante porque el yelmo de Enrique II era dorado. En jaula de oro le saltará los ojos, y efectivamente ese joven león con la astilla le saca un ojo a Enrique II que estaba en esa jaula de oro que era el yelmo. Dos clases una, bueno, no sé cómo se interpreta eso, y luego morir con muerte cruel. Esto de luego morir con muerte cruel también fue literal porque a él lo hieren y pasan 11 días, creo que fueron 11 días de agonía hasta que al final muere y durante esos 11 días los dolores fueron terribles. Entonces, efectivamente, una vez que ocurre el acontecimiento, la gente relacionó esta cuarteta de Nostradamus con la muerte del rey, pero no es que Nostradamus específicamente dijera en esta cuarteta estoy hablando de Enrique II, a diferencia de lo que se cuenta, de la leyenda que se cuenta, alrededor de Luca Gaurico, que supuestamente sí le habría hecho una advertencia personal, individual, basada en el estudio de la carta natal del rey, 5 años antes, y diciéndole que bueno, que esto mismo podía ocurrir, dándole detalles incluso, ¿no? Sobre eso de una herida en la cabeza, la posibilidad de perder un ojo, ese tipo de cosas. Vale. Esta cuarteta consigue dar con viveza excepcional y concisión admirable todos los detalles de la muerte del rey. No es de maravillar, pues, el asombro que suscitó al aparecer públicamente este vaticinio. Es decir, el vaticinio ya estaba publicado mucho antes de la muerte del rey. Por supuesto, al momento de morir el rey, la fama de Nostradamus como este gran adivino queda absolutamente cimentada. A simple vista podría parecer incluso absurda, ya que un rey nunca se batía en duelo. Insisto, aquí hay un error en esta, o sea, Mireya Carbajo comete un error aquí al hablar de esta cuarteta como si desde un principio estuviese dedicada al rey, como les digo, eso no era así, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Que en todo caso, que se le aplicara esa cuarteta al rey podía parecer absurdo, porque normalmente los reyes no se batían en duelo. No obstante, dio mucho que pensar a cuantos estaban junto a Enrique y, en primer lugar, a su mujer Catalina de Medici, que veía pender sobre la cabeza de su esposo un nuevo trágico maleficio. De nuevo, insisto, esto es libertad narrativa de la autora, libertad narrativa de Mireya Carbajo, perdón, porque no hay en las cuartetas de Nostradamus ninguna referencia en la publicación original de las cuartetas, ninguna referencia a que estos 4 versos iban a terminar aplicándose a Enrique II. Ajá, porque es de saber que otro gran astrólogo italiano, aquí llegamos a nuestro personaje, Lucas Gaurico, había vaticinado también unos años antes la misma desgracia. Gaurico, astrólogo que gozaba de gran fama y era un matemático muy apreciado por el Papa Paulo III. De hecho, también Gaurico era obispo, si no me equivoco. Había publicado en Venecia en 1552 un tratado que llevaba por título Tractatus Novitarum.
Esto totalmente cierto. En el que contaba ya esta predicción, esto es totalmente falso. En el Tractatus Novitarum de 1552 no existe esa predicción. Si vamos a ese texto un momentito, vamos a buscarlo un momento, pongo pausa mientras lo ubico. Ajá. Esta es la edición digital que se puede descargar en Google Books de esa edición de 1552, de ese libro de 1552 de Gaurico, y es la página que le dedica al rey. Y aquí tenemos lo que escribe del rey. O sea, él da aquí eh, eh, digamos, una semblanza muy rápida de lo que sería el futuro del rey. Y básicamente lo que dice es que él moriría a los 69 años. A los 69 años, 10 meses y 12 días. O sea, que el rey iba a morir a los 69 años, 10 meses y 12 días, y que iba a morir de manera tranquila, ¿no? Iba a morir de muerte natural a los 69 años, 10 meses y 12 días, siempre y cuando superara los peligros que iba a tener a los 56, 63 y 64 años. O sea que estas eran las edades peligrosas, 56, 63 y 64. Y que si superaba estas edades, iba a poder vivir hasta los 69 años, 10 meses y 12 días, bueno, cuando le tocaba morir, pues, ¿no? Llama la atención esto de esa precisión, ¿verdad? Esto de decir que la persona va a vivir tantos años, tantos meses y tantos días. Casi que faltan únicamente las horas, ¿verdad? Este, y, y es muy común de la época, y de hecho Gaurico lo hace no solo para Enrique II, sino que lo hace para una gran cantidad de personajes. Pero como pueden ver en este texto no aparece, en este texto no hay absolutamente ninguna mención a esa profecía de la que habla en su libro eh, 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 Mireya Carbajo. O sea, no, ella dice que en esta edición de 1552 ya estaba esa predicción. Bueno, eso es falso, ¿no? Simplemente, o sea, hago énfasis en esto, simplemente para que vean cómo la bola de nieve va creciendo, ¿no? Después vamos a ver cómo se origina la bola de nieve, pero digamos que a lo largo del tiempo, esa bola de nieve va ganando cada vez más impulso y más masa, y resulta cada vez más difícil de rebatir, porque simplemente se convierte en un elemento de fe. O sea, muchos astrólogos toman este ejemplo de Gaurico digamos, como punto de honor, ¿no? O sea, aquí se demuestra que efectivamente la astrología se puede utilizar con esta precisión extraordinaria, y que el verdadero astrólogo es el que es capaz de predecir con esa visión del detalle de lo que efectivamente va a terminar ocurriendo. Bueno, como digo, esto forma parte de la bola de nieve, este comentario de la autora de la introducción a las centurias de las que les vengo a hablar. Ajá, y luego continúa. Pero no satisfecho con la simple publicación de la noticia, llegó a escribir una carta personal al rey, en la que le exhortaba evitase cualquier combate personal en campo cerrado, sobre todo alrededor de su 41º año de vida, porque sería precisamente en aquella época de su existencia cuando se vería amenazado por una herida en la cabeza que podría ocasionarle la ceguera y la muerte. Por supuesto, si esto fuese real sería impresionante, sería extraordinariamente impresionante, y no tiene nada de raro, como les digo, que
que esta sea una historia especialmente querida para los cultores de la astrología de un enfoque más predictivo y tradicional. De hecho, ese libro de Nostradamus, como les digo, lo leí en la adolescencia, pero realmente el tema regresa a primer plano a través del libro de John Frawley, La verdadera astrología. Para quienes no lo conozcan, se trata de una presentación de la astrología tradicional, es una introducción a la astrología tradicional, en la cual eh, se ataca frontalmente la versión moderna de la astrología o las escuelas modernas de la astrología, precisamente por su orientación más psicológica, ¿no? Se reivindica precisamente esa capacidad del astrólogo clásico, del astrólogo tradicional, para poder predecir con precisión acontecimientos. Y entonces usa como ejemplo o entre los ejemplos que usa varios, menciona a Luca Gaurico y dice, ¿no? Luca Gaurico, obispo de Dijon, además de reconocido astrólogo, juzgó a partir del análisis de la carta natal de Enrique II que el rey moriría a sus 41 años, siendo atacado en el ojo con una lanza durante una justa. Y cita la fuente, que sería John Gardner. Aquí en la nota a pie de página, nos dice que esto está sacado del libro de John Gadbury, de 1662, una colección de cartas natales, ¿no? Y claro, digamos que 1662 es unos cuantos años después de la muerte del rey, pero igual, digamos que evidentemente queda de parte del lector interesado ir a esta fuente y a su vez tratar de ver de dónde el propio Gadbury sacó la información. Pero continúa Frauly. Los escépticos, es decir, quienes sean escépticos con respecto a esa capacidad del astrólogo para predecir con precisión, podrían argumentar que una predicción opera sobre la psicología del sujeto, haciendo que lo predicho tienda a ocurrir con más probabilidad. Si consideramos las contorsiones que tendría que haber realizado la psicología del rey Enrique en su cuerpo a fin de presentar el ojo ante la lanza, será más simple aceptar simplemente que el astrólogo acertó. Es decir, Frauly, que tiene un gran manejo de la ironía, construye un razonamiento usando este ejemplo extremo para desprestigiar o dejar de lado aquellas interpretaciones en las cuales el elemento psicológico, el factor psicológico, es lo que puede terminar haciendo que una predicción se cumpla. Para Frauly los acontecimientos simplemente están escritos, o sea, para Frauly vivimos en un universo perfectamente predeterminado, y el astrólogo es capaz de asomarse, por así decirlo, a un libro en el cual está escrito ese destino del universo, de todos nosotros, y entonces poder adelantarse a los acontecimientos y en el fondo sin poder cambiarlos, ¿no? Porque si todo está definido desde siempre y para siempre, al final las cosas ocurrirán siempre como iban a ocurrir y punto, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que uno de los ejemplos, no el único, pero uno de los ejemplos más importantes que utiliza, bueno, es el de Luca Gaurico. Como les dije, en el libro de 1552 de Luca Gaurico simplemente no existe esa famosa predicción. Hay otra impresión, otra edición del libro, que forma parte de las obras completas de Luca Gaurico, que fue publicado en 1575. En la versión de 1575 sí aparece algo, pero no es la famosa predicción, ni la carta, ni nada. O sea, es exactamente el mismo texto, es el mismo esquema y el mismo texto que habíamos visto antes en la versión de 1552, pero alguien agregó
esta nota, estas últimas líneas al final, o sea, hasta aquí llega el texto escrito por Gaurico. Todo esto que viene de aquí en adelante fue agregado por la persona que compiló las obras completas de Gaurico. Como les digo, esto se publicó en 1575, Gaurico murió en 1558, un año antes que el rey, y entonces, bueno, esto simplemente es una nota del editor, por así decirlo. Confunde un poco porque, bueno, está a continuación del texto original, pero no es que Gaurico le agregó esto luego, o sea, aquí nadie está acusando a Gaurico de haber falsificado una predicción, ni mucho menos, ¿no? A lo largo de toda esta historia vamos a ver que no hay mala fe, o sea, realmente no, o creo yo que no hay mala fe. Como digo, después de la muerte de Gaurico y después de la muerte del rey, alguien que está publicando las obras completas de Gaurico agrega esto. ¿Y qué es lo que dice estas líneas cuando se traducen del latín? Bueno, básicamente lo que les había comentado antes, cuando estábamos hablando de lo que escribía Mireia Carbajo. Esto de aquí, pero no satisfecho con la simple publicación de la noticia, llegó a escribir una carta personal al rey. Bueno, esto de que Gaurico le escribió una carta personal al rey, esta idea de que le escribió una carta personal al rey, surge de allí, de la edición de 1575, en la que alguien, como digo, agregó al final que Gaurico, 5 años antes de que el rey muriera, le había escrito una carta en la cual le advertía sobre el peligro que corría alrededor de su año número 41 de vida, donde efectivamente el riesgo venía a través de la posibilidad de un accidente donde podía perder un ojo y morir. Es decir, la sustancia de la profecía de Gaurico, de la supuesta profecía, de la supuesta advertencia en una carta al rey de Gaurico, viene de aquí, de esta nota de 1575. Pero yo creo que resulta evidente que esta nota de 1575 está claramente inspirada en la cuarteta de Nostradamus. Es decir, de alguna forma lo que está haciendo el editor de esas obras completas de Gaurico es poner a Gaurico al mismo nivel que Nostradamus. O sea, algo así como que si Nostradamus pudo hacer esa predicción de la famosa cuarteta, bueno, Gaurico también. Si hubo mala fe, sería la del editor, o sea, la de ese personaje que agregó esas líneas. Pero yo no creo que haya habido mala fe. Yo creo que simplemente dio por hecho un rumor. O sea, porque definitivamente era natural que el rumor existiera, que existiera el rumor de que Gaurico le había hecho la advertencia en algún momento a Enrique II por la sencilla razón de que, como les dije al comienzo, Gaurico era el astrólogo de la esposa del rey. Y desde el momento en el que existía la centuria que les comenté, ¿verdad? Que toda Europa estaba maravillada por la capacidad divinatoria de Nostradamus. Y al mismo tiempo era un hecho conocido que cercano a la corte había también un astrólogo de gran fama, entonces resultaba como sumar 2 más 2 y que nos dé 4, ¿verdad? Que la gente pensara que probablemente Gaurico le había hecho una advertencia al rey. Que alguien lo pensara y que a la vuelta de 2 o 3 repeticiones terminara siendo una historia real, ¿verdad? Ustedes conocen cómo se generan los rumores, ¿no? Cómo se va creando un rumor y al final el rumor adquiere tanta fuerza que termina siendo considerado como un hecho verídico. Y con ese rumor de fondo, quien escribió esa nota, lo único que hacía era completar el libro de Gaurico con una información que él daba como cierta.
seguro que la persona que escribió estas líneas creía que estaba escribiendo algo cierto. Y creía que estaba escribiendo algo cierto porque seguramente el rumor existía con fuerza. Pero en ningún momento Gaurico le dio un testimonio que le permitiera afirmar esto. Es decir, tenemos que darnos cuenta de que esta es quizás la primera, o bueno, no la primera, pero una de los primeros puntos en los que gana masa y velocidad la bola de nieve de la que les estaba hablando. Si, si pensamos en John Gadbury, el personaje del cual Frowley toma su información, sería este que tenemos aquí. Este es de nuevo edición digital del libro. Aquí ya tenemos el perfecto caso de estudio astrológico. Nos presenta la carta del rey, nos cuenta la historia, nos habla de la famosa profecía de Gaurico, de la advertencia que Gaurico le había hecho al rey, y además nos explica cómo Gaurico realiza su predicción, utilizando las direcciones primarias, utilizando el arco de direcciones primarias, demuestra que Marte haría conjunción con el ascendente o el conjunción o el ascendente con Marte, ¿no? Todo depende de cómo trabajen. Pero lo cierto es que el arco, por direcciones primarias, entre el punto del ascendente y Marte, cuando se calcula, permite entender que efectivamente para ese momento Marte estaba tocando el ascendente del rey y ese era el factor, entre otros, no el único factor, pero entre otros, el factor determinante para decir que, bueno, que a esa edad iba a morir. A la edad de 40 años, 324 días y 7 horas, ¿no? Esta sería la predicción. Por supuesto, no fue exactamente así, porque si el rey cumplió 40 años en marzo de 1559 y murió en junio, evidentemente no llegó a vivir 324 días después de su cumpleaños. Pero igual, ¿no? Es lo suficientemente cercano como para que uno igual quede impresionado, ¿verdad? Por la historia. Aunque Gadbury parece creer que esto es exacto. Gadbury parece creer que efectivamente el rey murió a los 40 años, 324 días y 7 horas, porque termina diciendo, y en ese momento o a ese tiempo, este eminente príncipe murió. Como digo, esto es falso, ¿no? Porque, como digo, él cumplió años en marzo, cumplió 40 años en marzo de 1559 y murió en julio, perdón, murió en julio de ese año, o sea, lo hirieron el 30 de junio y murió el 11 de julio. Todas las fechas están en calendario gregoriano, ¿no? Todas las fechas que estoy dando están en calendario gregoriano, sí, perdón, calendario juliano. Todas estas fechas son fechas julianas. Tendrían que hacer la conversión a gregoriano para ver los días exactos. Después vamos a ver con los programas de astrología, vamos a chequear eso, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que aquí está, ¿no? Esta es la dirección primaria. El caso es un caso de estudio perfecto, una joya, ¿verdad? Visto de esta manera, el caso es sin duda alguna una joya. Este, por supuesto que nos podemos preguntar de dónde tomó Gaurico esta información, y aquí nos dice que la toma de Argol. Argol vendría a ser Andrea Argoli, y esa va a ser la siguiente parada en nuestro camino. Vamos a ir hacia Andrea Argoli dentro de un rato. Pero antes de ir a Andrea Argoli, hay un personaje que también quiero comentar por un momento, muy brevemente, y es este que tenemos aquí, Pierre de Brantôme. Eh,
que vivió entre 1540 y 1619 y, y que empezó a escribir unas memorias a partir de 1584, cuando tenía 44 años y después de sufrir unas heridas en una batalla, porque era un personaje muy activo, ¿no? Era un personaje que viajó mucho, estuvo en cualquier cantidad de involucrado en cualquier cantidad de historias de guerra, de romances también. Y bueno, lo cierto es que a los 44 años tiene esta herida que hace que ya no pueda seguir llevando esa vida agitada que llevaba, se retira a sus posesiones y para pasar el tiempo empieza a escribir unas memorias donde describe su época y describe personajes de su época y situaciones de su época. Y esas memorias son muy conocidas, son famosas y como digo aquí, tienen un tono novelesco y exagerado. No se trata en ningún caso de un historiador riguroso. O sea, Pierre de Brantón no era un historiador, pero sí era un personaje que tenía una inclinación por contar historias, contar cuentos, y sus memorias se empezaron a publicar de manera póstuma, o sea, fue a partir de 1665, o sea, él murió en 1619 y fue a partir de 1665 que sus memorias empezaron a publicarse. ¿Por qué me detengo aquí? Porque esta historia que estamos estudiando tiene dos vertientes. Una que es la astrológica propiamente, y como digo, el representante final de esa historia sería Gadbury, y a través de Gadbury, como les dije, dentro de un momento vamos a remontarnos hacia la fuente de las cuales él tomó esa información. Pero hay otra vertiente de esta historia que es precisamente toda la atmósfera de leyenda y de magia que envuelve el relato tradicional sobre la muerte de Enrique II y la relación con la famosa profecía. Voy a leerles una parte del relato de Brantón, tal como es recogido en el libro que les comentaba, en ese de las profecías de Nostradamus, en el estudio inicial de Mireya Corbaja. Ella recoge el relato de Brantón. Nos dice así: el célebre Brantón narra este propósito, abre comillas: he oído decir, y lo sé de fuente muy segura, fíjense cómo comienza, he oído decir, y lo sé de fuente muy segura, es decir, la fuente muy segura es que alguien se lo dijo. He oído decir, y lo sé de fuente muy segura, que algunos años antes de que el rey Enrique II muriese, un adivino trazó su horóscopo e hizo que se lo entregase. Se leía en el vaticinio que el rey moriría en duelo o en un combate singular. El condestable estaba presente cuando el rey recibió la profecía y éste le dijo: amigo, mirad qué muerte se me predice. A lo que respondió el condestable: señor, vais a dar crédito a estos charlatanes, mandad que echen al fuego estos papeles. Y replicó el rey: ¿por qué, amigo mío? Puede que digan la verdad. Este tipo de muerte u otro son para mí completamente iguales. Sin embargo, preferiría morir a manos de un valiente, porque así mi muerte sería gloriosa. Fíjense lo adornado, lo novelesco del relato. O sea, no estamos hablando de un testimonio histórico fidedigno, estamos hablando de ese tipo de textos que de alguna manera alimentan lo que viene a ser ya el desarrollo de la novela moderna, ¿no? Es los elementos que de alguna manera son previos al desarrollo de una narrativa simplemente más libre, ¿no? Además, ¿no? Como les decía, Brantón no tenía ninguna pretensión ni ninguna formación como historiador. Brantón no era un historiador, era más bien un hombre de arte. Pero continuamos aquí. Sin embargo, preferiría morir a manos de un valiente porque así mi muerte sería gloriosa. Y sin hacer caso de lo que decía el condestable, ordenó al señor Aubespin
que guardara aquella profecía para poder entregarla cuando se la pidiese. Sucedió pues que cuando fue herido el soberano y llevado a los reales aposentos, el condestable, acordándose de aquella profecía, llamó al señor Aubespine y encargóle trajese aquel escrito. Lo hizo así aquel, y cuando lo leyó el condestable, se asomaron las lágrimas a sus ojos y exclamó: ¡Ay de mí! Este es el combate singular en que nuestro rey ha de morir. Y añadió: se ha cumplido el vaticinio, el rey ha muerto. Es decir, Pierre de Brantón crea o le da forma literaria a estos rumores de los que hablaba antes, y evidentemente es otro de los factores que hace que la bola de nieve tome fuerza. O sea, la bola de nieve crece a partir de tener supuestamente la corroboración de un contemporáneo, ¿no? Pierre de Brantón, contemporáneo a los hechos, afirma que efectivamente la cosa ocurrió de esa manera. Pero como les decía, o sea, él está contando algo que le contaron, o sea, no tiene ningún documento, él no estuvo allí, no fue testigo de nada, es decir, no, su testimonio no representa prueba de nada, pero empieza a crear ese telón de fondo en el cual se da por sentado, se da por hecho comprobado, por hecho cierto, que efectivamente las cosas ocurrieron de esa manera. De hecho, hay un artículo en internet por una astróloga muy solvente llamada Deborah Holding, que se llama la advertencia de Gaurico al rey Enrique II de Francia, hecho o ficción, donde precisamente ella se pasea por varios de los datos que he estado compartiendo con ustedes, pero los va desestimando, y una de las razones por las que lo desestima es precisamente por por la existencia de ese testimonio de Pierre de Brantón. Lo presenta como el escritor histórico y biógrafo Pierre de Brantón. Como digo, o sea, no fue un historiador Brantón, y su historia no tiene ningún respaldo. Pero digamos que ella de alguna manera lo da a entender como una autoridad, ¿no? Como uno de las pruebas de que efectivamente la advertencia de Gaurico al rey existió, ¿no? Tal como fue registrado por el historiador contemporáneo y biógrafo de la corte. O sea, no era un historiador, era contemporáneo, sí era, historiador no, le gustaba contar historia, y no era un biógrafo de la corte. Esto da a entender como que si tuviese un cargo oficial. O sea, y para nada, no era ningún biógrafo de la corte, era un noble retirado en sus posesiones, y que componía historias para pasar el tiempo, ¿no? Y historias que fueron publicadas unos cuantos años después de su muerte. En cualquier caso vemos lo que les contaba, ¿no? Cómo Brantón forma parte de esos elementos que permitieron que la historia fuera ganando cada vez más fuerza, ¿no? Vamos con Andrea Argoli, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Andrea Argoli? Les dije que Gadbury toma su información de Argol. Argol es Andrea Argoli, y podemos ver que la carta de Gadbury es un calco de la de Argoli, no es exactamente igual. Si nos fijamos en las posiciones de los planetas, por ejemplo, fíjense aquí en Marte. Marte aparece en el grado 13, minuto 3, exactamente como aparece también en Gadbury, grado 13, minuto 3. Es exactamente la misma carta, con exactamente el mismo ascendente y calculado exactamente para la misma hora. Las 19 horas, 9 minutos post meridian del 30 de marzo, o lo que es lo mismo, las 7 y 9 minutos de la mañana del 31. Esta era la forma en la que daban la hora en esa época, ¿no? Contaban
cuántas horas habían transcurrido desde el último mediodía. Entonces, si una persona había nacido a las 7 y 9 de la mañana, como según esta carta nació Enrique II, las 7 y 9 minutos de la mañana serían las 19 horas 9 minutos post meridian del 30 de marzo. Es decir, desde el mediodía del 30 de marzo contamos 19 horas 9 minutos y a esa es la hora a la que nació. Dicho de otra forma, las 7 de la mañana con 9 minutos. Eh, lo vemos aquí, ¿no? Exactamente la misma hora. 7 de la mañana con 9 minutos, es decir, las 19 horas 9 minutos post meridien del 30 de marzo. 7 de la mañana 9 minutos del 31 de marzo. Exactamente el mismo dato, exactamente las mismas posiciones. Fíjense, por ejemplo, en la ascensión recta del medio cielo, 305.58. Digo que se fijen en esto, o 305 grados 58 minutos, mejor dicho. Digo que se fijen en esto porque cuando se calcula manualmente una carta, es común que haya pequeñas variaciones en este tipo de datos, porque bueno, mal que bien no había calculadoras, ¿no? En la época y había que sacar muchas cuentas a mano y en fin, no tenía nada, no era, y se usaban tablas y cada quien usaba sus propias tablas o no sus propias tablas, pero no habían unas tablas estándares universales. Entonces, al final, cuando tomamos el conjunto de todos esos detalles, ¿verdad? De todas las posiciones de los planetas y los cálculos de los ángulos y las cúspides de las casas, es muy difícil que encontremos dos cartas que tengan todos los valores iguales, a menos que una de ellas sea copia de la otra. Y efectivamente es evidente, como el propio Gadbury lo admite, que él copió esa carta de Argoli. Pero la pregunta es, ¿de dónde la tomó Argoli? Y cuando nos ponemos a investigar, resulta que a su vez Argoli lo que hace es tomar una carta de Garcaeus, otro autor, es decir, que la cosa viene quedando así. O sea, Gadbury, que vivió entre 1627 y 1704, toma su información de Andrea Argoli, que vivió entre 1570 y 1657. Y a su vez, eh, eh, o sea, usa como fuente a Garcaeus, que vivió entre 1530 y 1574. O sea, son tres peldaños de una escalera. Prácticamente la fecha de muerte de uno coincide con la fecha de nacimiento del siguiente y así va. Si vemos entonces la que viene a ser la carta original, la de Garcaeus, vemos que, bueno, tiene la misma hora, 7 y 9 minutos de la mañana del día 31 de marzo, pero aquí sí hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, el ascendente aquí aparece en el grado 213, ¿no? Mientras que en el caso de la de Argoli es en el grado 3, igual que la de Gadbury que copió de Argoli. Es decir, Gadbury efectivamente copió a Argoli, o sea, lo que hizo fue reproducir exactamente la misma carta de Argoli. Pero Argoli lo que hizo fue tomar la hora, ¿verdad? Argoli tomó la hora de Garcaeus e hizo sus propios cálculos. Y al hacer sus propios cálculos pulió algunos detalles, ¿no? Por eso hay ligeras diferencias entre una y otra, ¿no? Como dije, cosas como ese ascendente, que en lugar de estar en el grado 3.0, ¿verdad? El grado 3 minuto 0, aparece en el caso de Garcaeus en el grado 3, perdón, en el grado 2 minuto 13, ¿no? Pequeñas diferencias que pasan a ser importantes cuando utilizamos técnicas como las direcciones primarias, que son las técnicas o es la técnica que se utiliza en este ejemplo, donde pequeñas variaciones en las posiciones de las cúspides pueden generar una diferencia de meses, a veces de años,
las fechas donde sería exacta la correspondiente dirección. Pero en fin, ¿no? Básicamente es la misma carta, está calculada a la misma hora y, y como digo, lo que hay son pequeñas diferencias de cálculo. Pero las posiciones de los planetas, por ejemplo, siguen siendo las mismas. Fíjense otra vez el Marte en el grado 13, minuto 3. De hecho, todas las posiciones de los planetas son las mismas entre Garcaeus y Argoli, porque Argoli lo que hizo fue copiar los planetas, ¿no? Los planetas sí los copió. Las diferencias están en las cúspides de las casas, ¿no? En los ángulos y en las cúspides de las casas. Bien, lo cierto es que sí hay una diferencia importante tanto en el esquema presentado, en la información presentada por Argoli, como en la presentada por Garcaeus, con relación a la de Gadbury. Como dije, Gadbury copia a Argoli y Argoli prácticamente copia a Garcaeus. Pero ni Garcaeus ni Argoli mencionan en ningún momento a Gaurico. Es decir, ni Garcaeus ni Argoli están diciendo esta carta es la carta que usó Gaurico. Ni Garcaeus ni Argoli se están haciendo eco de la supuesta predicción que le había hecho Gaurico al rey Enrique II. Lo que están haciendo es proponiendo una carta como hacen con muchos otros personajes. Tanto el libro de Garcaeus como el libro de Argoli son colecciones de cartas natales y en muchas ocasiones esas cartas tienen horas rectificadas. La rectificación de la hora era una práctica común y no tiene absolutamente nada de raro que Garcaeus haya ajustado la hora precisamente para que reflejara con exactitud la muerte del rey a través de las direcciones primarias. No se trata de que esté falsificando nada, no se trata de que esté queriendo engañar a nadie. Es práctica común, es algo que los astrólogos hacen normalmente. Tengo un caso de estudio que tiene determinada hora, a mí me parece que esa hora no es la correcta, entonces utilizo técnicas astrológicas a partir de las cuales rectifico la hora, busco cuál pueda ser la hora exacta. Si, si Garcaeus hubiese tomado esa hora Gaurico, bueno, probablemente lo habría dicho, habría señalado en alguna parte que esos cálculos que él está haciendo, originalmente Gaurico los había hecho. Pero no, cuando nosotros vemos la carta de Gaurico, vamos a ver que está calculada para las 5 de la mañana, para las 5 en punto de la mañana. 17 horas postmeridian del día 30, es decir, 5 de la mañana del día 31, 5 de la mañana del día 31. Esa es la hora que utilizó Gaurico y no hizo ninguna rectificación, él no hizo ninguna rectificación. Y cuando Garcaeus coloca la carta del rey a esa hora que él decide colocarla, está usando su criterio astrológico con absoluta independencia de cualquier trabajo previo que hubiera podido hacer Gaurico. Es Gadbury el que hace la mezcla, o sea, en la mente de Gadbury es donde se une la información de Argoli, que proviene de Garcaeus, con todas las leyendas que rodean la muerte de Enrique II y la famosa predicción de Luca Gaurico. Es decir, la fuente que está utilizando Gadbury en ningún momento vincula ese dato con Gaurico. Quien da como un hecho, quien asume como un hecho, que esa tiene que ser la carta que usó Gaurico, es Gadbury. Es decir, allí es donde los dos elementos, el elemento legendario, novelesco, que venía por Pierre de Brantón,
y digamos las recreaciones astrológicas que incluían trabajos de rectificación, este, eh, eh, entran en contacto y entonces se genera ese perfecto caso de estudio al que nos referíamos hace un rato, ese perfecto caso de estudio que le permite a John Frawley derrochar ironía en el libro de la verdadera astrología y que bueno, que hace que también esta otra astróloga que les contaba, Deborah Holding, escriba este artículo defendiendo la veracidad de esa predicción. Como les digo, eh, no existe la predicción de Gaurico. Gaurico no hizo una predicción que 5 años antes de la muerte del rey advirtiéndole del peligro que corría. Por lo menos las únicas pruebas, entre comillas, de que esa predicción existió son, como digo, leyendas y recreaciones de tipo novelesco, o sea, tienen que ver con una eh, eh, imaginación, o sea, tiene que ver con la imaginación hiperestimulada a partir del único hecho histórico incontrovertible que es la cuarteta de Nostradamus. Esa cuarteta, donde efectivamente hay un conjunto de imágenes que hay que entender como predicción o que necesariamente tienden a entenderse como predicción desde el momento en el que describen de una manera tan precisa lo que efectivamente ocurrió y que, como digo, le dio gran fama a Nostradamus y bueno, estimuló, como decía, la imaginación de la Europa del momento. Si vemos la carta de John Gadbury, aquí la tenemos, 10 de enero de 1628, si la vemos, como la vemos desde la actualidad, ¿no? Evidentemente, si nos colocamos los lentes de la época, tendríamos que eliminar todos los indicadores modernos y sería algo más bien como esto, ¿no? Podríamos subir un poquito el orbe en todo caso. Sería algo como esto, la carta de Gadbury, como él mismo la conocía, ¿no? Esto sería, ¿verdad? Más parecido a lo que Gadbury podía pensar de su propia carta. Pero evidentemente nosotros tenemos otras herramientas, agregamos otros indicadores que se han ido incorporando al sistema astrológico y entonces adquiere como, digamos, mucha más claridad la personalidad de Gadbury para nosotros cuando vemos que Neptuno en la casa 12, Neptuno, un planeta naturalmente asociado a la casa 12, está en esa casa, con lo que adquiere fuerza, y ese Neptuno le hace trígono a su luna en Acuario en la casa 4. Recordemos que la casa 4 es la del pasado, la de la memoria, la de lo antiguo, y la luna es planeta natural de esa casa. Entonces, una luna en Acuario en la casa 4 creo que calza bastante bien con una persona que le gustaba ahondar en las raíces de su trabajo astrológico. Pero además de eso, está, como dije, en trígono con Neptuno desde la 12, con lo cual, entre otras cosas, aumentaría el aspecto fantasioso, o sea, la viva fantasía que podía haber en Gadbury, la imaginación. En última instancia, estamos hablando de aspectos que estimulan la imaginación, ese trígono de Neptuno, desde la casa 12 a una luna en Acuario en casa 4, una imaginación que perfectamente va a aplicarse en esas visiones hacia el pasado que refleja en sus libros, y donde por allí estaría entrando esto de vincular el dato que obtuvo de Argoli con las leyendas atribuidas a Gaurico. Por otra parte, ese mismo Neptuno
le está haciendo cuadratura a Venus en la casa 3, casa de la comunicación, y creo que eso, digamos que estaría terminando de completar un poco la historia. En fin, lo cierto es que fue Gadbury el que terminó mezclando una cosa con la otra y generó ese caso de estudio perfecto, que es perfecto porque proviene de una rectificación. No es que esa carta estuvo operativa, funcionando antes del acontecimiento, sino que la carta fue rectificada con posterioridad a la muerte de Enrique II. Pero ¿significa eso acaso que no es posible predecir la muerte de un rey utilizando técnicas astrológicas? Para nada, no estoy diciendo eso, pero absolutamente para nada. Todo lo que hemos dicho hasta ahora tenía como objetivo desmontar el mito alrededor de Gaurico y Enrique II. Pero hay muchísimos ejemplos absolutamente reales, absolutamente históricos, aunque quizás menos espectaculares y menos rodeados de toda esta aura legendaria que ese de Gaurico y Enrique II, pero que tienen la ventaja de que son reales, de que son históricos, de que efectivamente ocurrieron. Por ejemplo, el caso del propio Gadbury, con relación al rey Carlos Gustavo de Suecia, Carlos X de Suecia, porque en 1558 eh, Gadbury publicó un estudio de la carta natal del rey. Y en ese estudio de la carta natal del rey, utilizando revoluciones solares y utilizando direcciones primarias, combinando básicamente esas dos técnicas, hace la advertencia de que en 1500, en 1600 60, o sea, es decir, entre su cumpleaños de 1559 y su cumpleaños de 1560. Durante esa revolución solar, el rey corría peligro y podía morir. Y eso lo publicó, eso está claramente documentado. Existe la publicación de 1558 en la cual está haciendo esa advertencia para el siguiente año, para el periodo 1659-1660. Y no se trata, digamos, de una cosa novelesca, no hay cartas, no hay leyenda, no, simplemente es un hecho comprobable. En ese momento él hace esa advertencia, pero por supuesto no es que dice el rey va a morir, no es que dice una cosa tan contundente como en un duelo te van a sacar un ojo, una cosa así tan precisa. No, simplemente está señalando el peligro que existía en el momento, según lo que él veía en la carta natal. O sea, es una carta que además él comienza rectificándola, ¿no? Él asume esa hora, él llega a afirmar que esa es la hora de nacimiento del rey, a partir de la conjunción del medio cielo con Júpiter. Fíjense que aquí tenemos el medio cielo, aparece en el grado, en grado 0, minuto 18 de cáncer. Luego tenemos aquí a Júpiter en el grado 29 de cáncer y a Saturno en el grado 5 de Leo. Entonces, él lo que calcula es el tiempo que necesita el medio cielo para alcanzar Júpiter y lo hace coincidir con la fecha de su coronación y así establece la hora de nacimiento. Y a partir de esa hora se da cuenta de que dentro de unos años ese mismo medio cielo va a tocar a Saturno, examina lo que está ocurriendo en la época en la que el medio cielo por direcciones llega a Saturno y se da cuenta
de que la revolución solar del momento y otra serie de indicadores se están combinando con esta dirección tan complicada, tan difícil, y eso es lo que termina llevándolo a concluir, como efectivamente lo hace al final de, este, de esta publicación, que existe un peligro de muerte para el rey, que entre su cumpleaños de 1559 y su cumpleaños de 1600, perdón, disculpen, 1659, estamos hablando me confundo con Enrique II. Entre el cumpleaños de 1659 del rey Carlos de Suecia y el cumpleaños de 1660, él iba a estar atravesando por una zona de peligro, un área donde efectivamente podía morir, lo dice tal cual con esas palabras, y efectivamente es en esa revolución solar, es durante esa revolución solar que el rey enferma de manera totalmente imprevista, de manera súbita, sorpresiva, y muere. Estamos hablando, esta es la revolución solar del año 1659, y combinando esta revolución con la dirección del medio cielo a Saturno y otros indicadores que sería largo ahorita detallar, o sea, ya llevamos bastante tiempo hablando, quiero ir cerrando el material, pero utilizando esos datos, efectivamente él hizo en la realidad lo que se le atribuía a Gaurico. Hacer una advertencia a un rey con tiempo, o sea, con bastante tiempo, como para que ese rey tomara previsiones. El rey no tomó muy en serio, no se preocupó mucho por esta publicación, y efectivamente, bueno, terminó muriendo. Claro, en este caso estamos hablando de una enfermedad, es difícil prevenirse en ese caso, aunque igual, ¿no? Podría haber manejado su itinerario y el esfuerzo al que se sometía de una manera diferente si, si hubiese tomado en serio realmente estas advertencias de Gadbury. En todo caso, le quiero dedicar el próximo apunte o quiero retomar el hilo de esta exposición a partir de este punto en el próximo apunte. Quiero que conversemos sobre esto en detalle, sobre cómo fue que, o sea, vamos a hacer dos cosas. En el próximo apunte, cuando lo grabe, vamos a hacer dos cosas. Vamos a ponerle la lupa a cómo fue que Gadbury se dio cuenta del peligro mortal del rey de Suecia, y también vamos a ponerle la lupa a cómo supuestamente lo habría hecho Gaurico. Vamos a ver que básicamente estamos hablando de las mismas técnicas, es decir, las técnicas atribuidas a Gaurico efectivamente son técnicas válidas, son técnicas que funcionan. Bueno, y no técnicas atribuidas a Gaurico, usaba esas técnicas. Cuando digo atribuida me refiero a que supuestamente usó esas técnicas para generar esa profecía perfecta, esa advertencia perfecta al rey Enrique II. Eso es lo que es falso, ¿no? La carta que Gadbury le atribuyó a Gaurico, recuerden que eso también es importante, Gaurico nunca pretendió haber hecho esa predicción, ni Garcaeus ni Argoli tampoco le atribuían a Gaurico el uso de esa carta y de esas técnicas. La hora que manejaba Gaurico era totalmente diferente, había 2 horas de diferencia. Es en la mente de Gadbury que todo calza y se le atribuye entonces a Gaurico el procedimiento que había realizado Garcaeus. O sea, la rectificación de Garcaeus se le atribuye de manera retroactiva a Gaurico. Ese es digamos, el error. Y es un error que yo creo que es de buena fe. O sea, no se trata de que hayan querido construir
no sé, un argumento propagandístico a favor de la astrología, ni mucho menos. Más bien creo que, como les he explicado a lo largo de este material, se trata de un error comprensible, o sea, a lo largo de este material vimos cómo se generó esa bola de nieve, y entendemos que no hubo en ningún momento el deseo de falsificar una predicción. Y como digo, ¿no? Es algo que además no hace falta, o sea, algo que para cualquier practicante serio de la astrología resulta totalmente absurdo, porque la práctica astrológica proporciona ejemplos como este del rey de Suecia, de Gadbury y el rey de Suecia, que son absolutamente reales y absolutamente comprobables. Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. eh, y, y en el próximo apunte, como les decía, vamos a continuar avanzando sobre esta historia. Vamos a desmenuzar los dos casos. Vamos a desmenuzar ese caso perfecto, entre comillas, de Gaurico y Enrique II, que como digo, es perfecto porque es producto de una rectificación, y vamos a utilizar el caso real, el caso verdadero, de Gadbury y el rey de Suecia, para ver cómo era que los astrólogos de esa época realizaban sus cálculos sin entrar en demasiado detalle, sin hacer una clase de direcciones primarias. Creo que vale la pena tocar esos puntos y por supuesto ver también cómo lo hacemos con los programas actuales, los programas de los que disponemos, en particular el SET 9 Geo, que ustedes saben que es el programa que me gusta utilizar, pero también le vamos a dar una mirada al programa Morinus, que es particularmente bueno para todo esto de las direcciones primarias. En fin, bueno, entonces lo dejo hasta acá. Gracias por acompañarme, gracias por estar allí. Y entonces será hasta el próximo apunte, que espero que no se tarde demasiado. Y bueno, si les gustó el material, por favor recuerden dejar un me gusta en el video. No les quita mucho tiempo y digamos que a mí me ayuda a posicionar el canal. Entonces, eso, si les gustó el material y quieren que siga haciendo estas exploraciones, apóyenme con un me gusta en el video. Y, y bueno, nada, entonces como les digo, será hasta la próxima. Gracias por acompañarme, gracias por sus comentarios y seguimos en contacto.